Estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor, porque sé que estás aquí. Bendiciones, mis hermanos y amigos que en esta tarde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia Nueva Vida les da una bienvenida y les da las gracias por darnos un poquito de su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que traiga bendición para su vida y traiga lo que más necesite su corazón oír en esta tarde. Pedimos que nos acompañe cada domingo oyéndolo en este medio, pero también puede venir a la iglesia y compartir con nosotros. Será una dicha y un placer recibirlos en la Iglesia Nueva Vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida. Nos da gusto que se haya tomado este tiempo para reunirse con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Quisiera animarlo a que en estos momentos abramos nuestro corazón para escuchar su palabra. Al decir abramos nuestro corazón, quisiera animarlo a que tome esos momentos especialmente para la palabra de Dios. Deje que Dios hable a su vida, deje que Dios hable a su corazón. Quite toda distracción en estos momentos. Siéntese en un lugar seguro, ya sea usted sola o con su familia, pero un lugar donde no tengan que estarse levantando, saliendo, regresando, para dar oportunidad a Dios que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Por eso es que le recomiendo esto. De esta manera usted va a recibir todos los beneficios de la palabra de Dios y las bendiciones que Dios tiene para su vida en esta hora. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, porque una vez más has hecho posible esta reunión de tu palabra. Yo te pido por cada uno de los que me están escuchando, te pido que en esta hora tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, en sus corazones, Padre, para hacer una obra maravillosa en sus vidas y que toda necesidad que haya en sus vidas sea suplida. Pon tu mano sanadora sobre ellos, pon tu mano de fortaleza sobre ellos y que en este día tengan una nueva experiencia contigo y que ellos puedan en su interior escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de estar comunicando la palabra de Dios. Espero en Dios que se esté fortaleciendo, que ponga toda su confianza en Dios. Sabemos que las cosas no se miran muy bien.
Sabemos la situación en que estamos viviendo, es algo nuevo para nosotros que no habíamos experimentado, pero a través de esto vamos a aprovechar para conocer mejor a Dios. Una de las cosas que quisiera que en este mensaje conociéramos y que nos hiciéramos una pregunta, porque esta pregunta posiblemente que ya no la estamos haciendo, pero ahora no la vamos a hacer de una manera muy positiva. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios siendo un Dios de amor? ¿Por qué siendo un Dios todopoderoso que puede cambiar todas las circunstancias y todas las situaciones, por qué permite que pasemos por situaciones difíciles, especialmente nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasemos por situaciones difíciles? Y eso es lo que quisiera compartir con usted en esta hora. ¿Por qué es que Dios lo permite? ¿Será que no nos ama? ¿Será que no nos protege, nos cuida? No, es todo lo contrario. Créalo o no lo crea. Dios lo permite porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Y vamos a ver a través de su palabra las razones por qué Dios permite el sufrimiento. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Si yo busco a Dios, si yo lo amo, si yo le sirvo con todo mi corazón, ¿por qué Dios permite que mi vida esté pasando por estas situaciones? Entonces la respuesta que yo le digo es que es una bendición que Dios nos permita pasar por situaciones difíciles. ¿Y por qué digo que es una bendición? Porque nuestras obras no son lo suficiente grandes como para llevarnos al reino de Dios. Y entonces Dios usa las pruebas y Dios usa las luchas para probarnos, para refinarnos, para refinar nuestras vidas, así como se refina el oro y la plata. Y por esta razón, Dios permite estas cosas en nuestra vida para beneficio nuestro. Si Dios no las envía o no las permite en nuestra vida, no entramos al reino de los cielos porque somos imperfectos. Estamos llenos de imperfecciones. Y estas pruebas y estas luchas tienen el propósito de hacernos ver que necesitamos a Dios, que lo necesitamos y que hay mucha imperfección en nosotros y que por medio de estas pruebas que Dios permite, seremos refinados, seremos convertidos en nuevas criaturas. Por ejemplo, déjeme compartir una escritura con usted que nos habla de algo similar. Y dice su palabra en el libro del profeta Zacarías. Dice, Zacarías nos habla de unas palabras muy hermosas y unos propósitos por los cuales Dios permite las aflicciones en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Vemos aquí en Zacarías unos propósitos por los cuales Dios permite que pasemos por las pruebas, porque si nosotros somos positivos, en medio de estas pruebas, nos vamos a dar cuenta de nuestras imperfecciones, que no podemos por nosotros mismos, y que lo que Dios hace en el transcurso de estas pruebas es refinarnos. ¿Sabía usted que el oro también tiene que ser refinado? El oro tiene que ser pasado por el fuego. La plata tiene que ser pasada por el fuego. Una vez que el oro es pasado por el fuego,
o por este proceso de refinación, el oro sale puro, sin contaminaciones. Y así dice la palabra que Él hará con nosotros. Meteré en el fuego una tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Ve qué precioso lo que Dios hace cuando estamos pasando por dificultades, por pruebas, por luchas. Dios las usa para beneficio nuestro. Yo no sé si usted se ha examinado, pero yo sí me he examinado y me doy cuenta que estoy lleno de imperfecciones. ¿Y qué es lo que me ayuda a eliminar esas imperfecciones? Ser refinado. ¿Y cómo cree que Dios me va a refinar? A través de las circunstancias que pasamos en la vida. De esa manera Dios refina nuestra vida. Hay otro versículo que dice este versículo, he aquí, te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Aquí en Isaías encontramos también la forma en que Dios nos purifica. Dice, no como a la plata, sino nos purifica aún mejor, como un escogido, como el oro, y somos pasados por ese horno de fuego que el Señor permite para que nosotros seamos refinados. A veces tenemos un carácter poquito difícil, y como siervos de Dios, con ese carácter, no podemos estar a la par de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios quiere moldear nuestras vidas, moldear nuestros caracteres, y lo hace de esta manera. Dice otra escritura que quiero compartir con usted. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué precioso. Y es solamente a través de estas escrituras que nosotros podemos apreciar lo que es la gracia de Dios. Y entonces estas pruebas que Dios permite no es otra cosa más que la misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Seguro que sí, son difíciles, seguro que sí duelen, pero al final veremos un cambio en nuestra vida en el cual podremos servir a Dios de una manera mucho mejor que lo que hacemos. Solamente pensemos, ¿cuántas veces no hemos dicho que amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cuántas veces no le hemos dicho que lo amamos, que Él es el número uno en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no le hemos cantado una alabanza y le hemos dicho que lo amamos? Yo creo que a todos nos ha pasado que le hemos dicho que lo amamos sobre todas las cosas, pero eso es lo que pensamos en nosotros. Pero de repente la situación cambia. De repente las circunstancias cambian en nuestra vida. De repente el trabajo que teníamos, en el cual confiábamos, empieza a menguar. O por alguna razón lo perdemos. O a veces es la salud que perdemos. O a veces nuestra situación financiera, ya no tenemos todo lo que teníamos antes. Y entonces nuestro carácter, que no ha sido refinado, comienza a mostrar lo que verdaderamente somos. Y no amamos a Dios como decíamos que lo amábamos, porque ahora estas situaciones nos han enseñado que realmente no hemos confiado en Dios como deberíamos de hacerlo. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Tenemos que amarlo cuando tenemos abundancia y tenemos que amarlo cuando tenemos escasez. Tenemos que amarlo cuando
tenemos plena salud y tenemos que amarlo cuando nuestra salud no es muy buena. Cuando tenemos para comprar todo lo que deseamos y aun cuando no tenemos nada. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo nuestro Salvador, Él sigue siendo todo y debe de ser todo. Pero la realidad es que ahí es donde cambiamos muchas veces, nuestro carácter cambia. Y por eso es que Dios a veces prolonga las pruebas un poquito más. Dice, te voy a refinar, no como se refina la plata, sino como el oro. Para que a su tiempo Dios nos exalte y Dios nos levante y Dios nos muestre su amor y su misericordia. Pero si no somos probados, y entonces no sabremos la misericordia de Dios. Es como si le diéramos todo a nuestros hijos. Si le diésemos todo lo que ellos quieren y todo lo que piden, entonces ellos nunca llegarían a ser personas maduras. Ellos nunca llegarían a ser personas que saben hacerle frente a la vida, porque todo se les ha dado sin ninguna restricción. Y por eso es que Dios a veces permite estas cosas para que nosotros comprendamos que hay cosas en nuestra vida que necesitamos hacerle unos cambios. Yo estoy seguro que se acuerda de Moisés. Moisés amaba al Señor. Yo sé que todos amamos al Señor, pero Moisés amaba mucho al Señor. Cuando él tenía 40 años, viviendo él en el palacio, un día salió a visitar a sus hermanos. Sus hermanos eran esclavos bajo la mano de Faraón. Y Moisés vio algo que le perturbó el corazón. Vio a un egipcio golpear a uno de sus hermanos hebreos. Y lo que él hizo, tomó una piedra, lo golpeó en la cabeza y lo mató. Y fue y lo enterró. ¿Por qué actuó de esa manera Moisés? Bueno, actuó de esa manera porque era un hombre que tenía un temperamento fuerte y él tomaba la justicia en sus propias manos. Pero una persona que actúa de esta manera no puede servir a Dios bajo la voluntad de Dios. Una persona que actúa de esta manera, Dios no puede usarla. Dios tiene que hacer primero unos cambios en su vida, refinar su vida para que llegue a ser el siervo, la sierva que Dios quiere que sea. Moisés tenía un temperamento fuerte. Él creía en la justicia, pero estaba más inclinado a la justicia del hombre y no a la justicia de Dios. Por eso Dios tenía que hacer algo en la vida de este hombre. Dios se lo llevó al desierto. A causa de esta muerte, él tuvo que huir al desierto. Y ahí vivió 40 años. El desierto y el palacio eran totalmente opuestos. La vida era totalmente diferente. Ahora en el desierto él tenía que trabajar, tenía que luchar, tenía que sobresalir adelante, tenía que sufrir. Y esto es lo que este hombre hizo. Y el desierto, que no era nada agradable, le enseñó una cosa. Le enseñó a controlar su temperamento. Le enseñó a hacer cambios en su vida. Le enseñó a confiar en Dios sobre toda circunstancia. A través del desierto, de los sufrimientos, de la escasez, de la lucha de esto y del otro, Moisés aprendió una cosa. Aprendió a amar a Dios. Y aprendió a seguir amando a su pueblo, a sus hermanos. Pero ahora ya no de una manera como él pensaba. Ahora a la manera que Dios amaba a su pueblo. Y entonces es aquí donde Dios usó ese desierto, esas luchas, esas pruebas, ese estilo de vida para refinar la vida de Moisés. Y Dios lo hizo.
Y la Escritura dice que él llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y él sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto y lo trasladó a una tierra que Dios tenía preparada para ellos. ¿Cómo pudo Moisés cumplir todo esto? No fueron con sus fuerzas, sino que él aprendió a amar a Dios y a someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo logró esto? Dejando que Dios refinara su vida. Otro ejemplo le voy a poner. Estoy seguro que conoce a Job. Job era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Él era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estoy seguro que todos amamos a Dios. Y todos lo amamos mucho. Pedro dijo que él lo amaba mucho. Pedro dijo que él lo amaba más que todos. Pero esa noche, él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué lo negó 3 veces? Porque su vida todavía no había sido refinada. Entonces cuando hablamos de Job, dice la Escritura que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que no había otro como él en la tierra. Pero llegó el momento en que él tenía que probar que todo lo que él decía era verdadero. Y así nos llega a nosotros el tiempo. Siempre nos va a llegar ese tiempo en que nosotros tenemos que mostrarle a Dios que lo amamos sobre todas las cosas. Que lo amamos en medio de la tormenta, que lo amamos en medio de la escasez, que lo amamos en medio de la abundancia, que lo amamos cuando tenemos mucha salud, que lo amamos cuando tenemos mucha escasez. Porque es ahí donde se muestra cuánta confianza hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una bendición las pruebas, las luchas, las tribulaciones, porque son ellas los que nos van a refinar para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Porque si no refinamos nuestra vida, no entraremos al reino de los cielos, porque cuando Él venga va a encontrar mucha impureza en nuestra vida, en nuestro corazón. Nuestro carácter muchas de las veces es un carácter corrompido. A veces nuestros pensamientos están corrompidos, a veces nuestras costumbres están corrompidas y solamente que entremos a ser refinados por Dios podremos cambiar. Job tuvo que enfrentar también este momento de ser refinado bajo la mano de Dios. Job era un hombre muy rico. Él era un hombre muy rico, una familia hermosa, muchos criados, muchos terrenos, muchos animales. Era un hombre riquísimo. Y cualquiera puede pensar, así todos amamos a Dios. Por eso le digo que cuando todo va bien, todos podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué cuando vienen las tragedias? ¿Qué cuando viene la escasez? ¿Lo seguimos amando de igual manera? La Escritura nos dice que el diablo acusó a Job de que Job amaba y servía a Dios simplemente porque Dios lo había bendecido en abundancia. Pero Dios sabía que no era cierto. Dios sabía que Job lo amaba con todo su corazón. Y entonces Dios permitió que Job perdiese todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Todo, desde familia, desde ganado, desde siervos, todo lo perdió. Y no solamente esto, pero le vino una enfermedad a su cuerpo, le vino una sarna horrible, que ni aun sus amigos lo reconocían, que ni aun su esposa podía entender por qué él estaba pasando por situaciones como estas. Pero cuando estas cosas le sucedieron a Job, la Escritura nos dice algo maravilloso. La Escritura dice
que cuando Job pasó por estas cosas de perder todo, dice que él no blasfemó el nombre de Dios. Dice la Escritura que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Mire qué precioso. Así actuó Job cuando perdió todo. En vez de reclamar, en vez de reprochar, como a veces lo hacemos nosotros, Job no dijo nada. Él dijo: cuando yo nací desnudo y nada traje. Lo que me dio, me lo dio Dios. Lo que me quitó Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Y hay otro versículo. Hay otro versículo de Job. Cuando su esposa le dice a Job que deje de ser un hombre íntegro, que maldiga a Dios y se muera. Esas palabras no las pudo aceptar Job. Al contrario, Job le dice a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendió una cosa, que si él había aceptado todas las bendiciones y todos los bienes que Dios le había dado, ¿por qué no iba a recibir las cosas malas que Dios permitía? Él no podía glorificar a Dios solamente cuando le iba bien. Él iba a glorificar a Dios bajo cualquier circunstancia. Y hay una cosa que Job entendía. Lo que Job entendía es de lo que le hablo, de que Dios refina nuestras vidas. Dice la Escritura, hablando Job, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job, en medio de todo este proceso, porque este proceso no duró poquito, pero en todo este proceso, su enfermedad y sus pérdidas y sus tragedias, él pudo ver que era Dios quien lo estaba probando o lo estaba haciendo pasar por el fuego. Y al final de cuentas, él iba a salir como el oro. ¿Cómo? Como el oro puro, después de que ha pasado por ese proceso de ser refinado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo quisiera que pensemos en estos momentos en nuestras vidas. Hay imperfecciones, hay carácter que no agrada a Dios, hay palabras que salen de nuestra boca que no agradan a Dios y no hemos podido controlarlas. Hay cosas que hacemos que no agradan a Dios a pesar de que decimos que lo amamos. Mi hermano, permita que en medio de las cosas que le rodean, las situaciones que le afligen, permita que Dios obre en su vida y le enseñe lo que es un verdadero hijo de Dios, que le sirve bajo cualquier circunstancia. Y eso es lo que Dios quiere. A través de las circunstancias que está viviendo el mundo, no las podemos cambiar, no las podemos hacer a un lado, no las podemos quitar, pero sí podemos aprender a amar a Dios en medio de estas circunstancias y saber que Él es más grande que todas las cosas y Él está con nosotros y que Él tiene el poder para refinar, para cambiar, para transformar nuestra vida. Mi hermano, estamos en los últimos días, estamos en la última llamada que Él hace. En cualquier momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y para ese momento nuestras vidas tienen que ser transformadas ya. Ya tuvimos que haber sido refinados. Por eso, deje que Dios cambie su vida, su corazón, su carácter, su mente y lo convierta en un verdadero Hijo de Dios. Así es, mi amigo, mi hermano. Mi deseo es que juntos entremos al reino de los cielos. Y por eso, en medio de la tribulación, no se pregunte por qué Dios lo permite.
pero véalo como una bendición de la gracia de Dios, que Dios le está permitiendo a usted la forma de refinar su vida. Deseo que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu casa y que Dios prospere la obra de tus manos. Sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. De parte de la Iglesia Nueva Vida de la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en estos momentos por cada uno de los que han escuchado este mensaje. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo descienda en estos momentos ahí a su casa, allí donde están, que transforme su vida, su mente, su corazón. Te pido que pongas tu mano sobre ellos y fortalezca su fe, que sane sus enfermedades, sus dolencias, que sane su carácter, el que necesita ser transformado. Padre, los pongo en tus manos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amigo, hermano, que Dios te bendiga y hasta la próxima.